Todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, tal cual lo decía Matías, en estudio nos acompaña don Eduardo de Vega. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día a los dos, Matías, Ricardo y a toda la audiencia. Bueno, bien. ¿Cómo andamos? Me parece buena idea, Matías, por ahí cambiarle el nombre a la... No salió al aire, no salió al aire, ¿no? No, yo sé, pero no estaría mal. Sí. ¿La columna? Sí, una columna. Se podría cambiar el nombre. Viste que hubo cenando con amigos, charlando con amigos, Es un dicho de un amigo que siempre viene a la radio, cosechando amigos. Cosechando amigos. Bueno, vamos a tratar de cosechar algún amigo más en la mañana de hoy. Va a ser medio complicado. Bueno. Sí, no, es una tarea muy difícil. Además, pero da margen la situación para... Convengamos en algo, más allá de la jocosidad del tema, ¿no? Pero yo en estas cosas no hablo de amigos y enemigos, puede haber adversarios. Se supone, ¿no? Claro, no lo llevo al terreno. No, nunca, jamás. No tiene sentido, no, para nada, ¿no? Creo que cuando uno critica, contribuye a... Ojalá se abriera el diálogo, porque a veces pareciera que todo queda en la crítica y nadie es capaz de decir, bueno, para un poco que te estás excediendo o estás equivocado. Pero bueno, como nadie dice nada, evidentemente hay un viejo dicho que dice que el que calla otorga, ¿no? Así es, así es. No sé si es tan real, pero por lo menos hasta ahora viene pasando eso. Bueno, ayer un día... esto casi en lo personal, pero que en definitiva repercute sobre la vida pública y básicamente sobre la vida cívica de la comunidad, ¿no? Durante la mañana se hizo una presentación a la que asistí, donde se presentó, por ahí mal titulado, ¿no? Dice, se presentó al defensor del pueblo de Bahía Blanca o al defensor del pueblo de Coronel Pringles. En realidad lo que hubo fue una presentación de un representante de la Casa de Derechos de Bahía Blanca, que en definitiva son representantes del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, o sea que estamos bastante lejos de la figura del defensor. Por otro lado, vale aclarar que el defensor de la provincia del pueblo de la provincia de Buenos Aires tampoco es el defensor del pueblo. Es en este momento, por la renuncia del titular ya hace más de un año y que no se ha elegido nuevo, el que ocupa el cargo es el secretario, uno de los secretarios del antiguo defensor, que ocupa el cargo en forma interina y que no tiene, digamos, una validación jurídica como para actuar en carácter de defensor. De hecho, la Corte hace pocos días acaba de invalidar un reclamo, un amparo presentado por el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que no es tal, sino que es un secretario a cargo de la Defensoría, lo acaba de rechazar argumentando que no tiene legitimación para actuar, dado que no es el verdadero defensor del pueblo quien tiene legitimación procesal como para jurídicamente presentar un recurso de amparo, que lo hizo por las tarifas creo que del gas. Así que bueno, no tuvo eco su intervención, dado que no reviste la legalidad necesaria como para efectuar ese amparo. Bueno, resumiendo, ¿no? Veamos que está muy lejos de lo que se presentó ayer de ser el defensor del pueblo de Pringles. Estuve en la presentación que se hizo en el Teatro de la Cooperativa, el Teatro Municipal. Habló el doctor Gil, creo que es de apellido, sí. Y también habló el intendente y habló Carolina Bastar, que nunca invoco exactamente cuál es su cargo, pero sí, algo de ciudadana, es un nombre largo y bueno, por ahí se me
no sé, no lo he memorizado. Sí, ahora te lo voy a pero bueno, hablaban ellos tres. Baterrel dijo que, y esto está textual, que en un momento en el Consejo Deliberante hubo proyectos. En realidad lo que hubo en el Consejo Deliberante, me llama la atención que Baterrel equivoque esto, porque no fueron proyectos, sino que fueron 2 proyectos, de los cuales uno fue desestimado y el otro se convirtió en ordenanza, fue sancionado por el Consejo Deliberante, que precisamente es el proyecto que yo presenté y que vuelvo a presentar en esta oportunidad. Fue sancionado por el Consejo, luego objetado, vetado por el Intendente y se dejó caer ese proyecto del Defensor del Pueblo por inacción del Consejo Deliberante durante el año pasado. El veto quedó en firme y obviamente la ordenanza... ¿Lo vetó Oreste? Oreste lo vetó. Se planteó que el veto había entrado fuera de término, entonces Oreste inició un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia diciendo que no, que el veto había entrado en términos legales. La justicia intervino, suspendió la aplicación de la ordenanza, o sea que ya no era un proyecto, era una ordenanza, tiene número 3891/11. Erróneamente se planteó esto ante la Corte, porque la verdad que no había mucho fundamento para decir que el veto había entrado fuera de término. Pero bueno, en aquel entonces el presidente del Consejo, que era Estrieve, decidió esto y bueno, con el apoyo de algunos concejales dijeron, bueno, está bien, desestimarlo por fuera de término, en vez de tratar el proyecto y desestimar el veto que hacía al fondo de la cuestión. O sea, el fondo de la cuestión nunca se estudió, se analizó. Después de varios años, el Consejo toma conocimiento fehaciente del fallo de la Corte diciendo que el veto había entrado en término y que había que tratarlo. Yo insistí en 2 oportunidades mediante cartas, o sea, no en forma informal, sino en forma bien formal, para que se tratara el veto, porque de lo contrario, transcurridos 30 días de tomado el conocimiento de la sentencia de la Corte, era el plazo que tenía el Consejo para tratarlo y poderlo rechazar o no, pero había que tratarlo. El Consejo Deliberante lo dejó transcurrir. Ese Consejo estaba integrado por Baterrel también, y él dijo que en la presentación de ayer que fueron vetados y quedó un vacío, y que cuando Carolina Bastar le propuso la idea de un defensor del pueblo, firmando un convenio con la Defensoría de la provincia, le pareció un avance con respecto a la situación donde estábamos. Bueno, el avance era haberlo tratado el año pasado dentro del término que correspondía y haber podido a partir de este año implementar la figura del defensor del pueblo del municipio de Coronel Pringle. O sea que, bueno, si bien Baterrel no mintió, tampoco dijo toda la verdad. En la presentación de este doctor Gil de Bahía Blanca se dice que va a venir una vez por mes a Pringles, que va a tomar las denuncias en la oficina de la doctora Bastar en el municipio. Precisamente lo que busca la Defensoría del Pueblo es ser un organismo completamente autónomo y que no tenga dependencia funcional de ningún otro poder, ni del Ejecutivo ni del Deliberativo. Y se plantea en esta situación que las denuncias se van a tomar en una oficina del Departamento Ejecutivo. Medio como que aleja la figura del defensor de su verdadera esencia, porque lo está poniendo dentro de una oficina que depende del Departamento Ejecutivo Municipal. La doctora Bastar, sin ninguna pregunta de por medio, parecía que, ¿cómo es que se llama? Cola de paja. Dijo que de ninguna manera la oficina iba a filtrar las denuncias que se hicieran en contra de la actividad gubernamental municipal, que todas las denuncias iban a parar al defensor del pueblo, que la oficina no las iba a filtrar. Nadie preguntó y nadie sugirió que pudieran ser filtradas, pero bueno. Sí, yo cuando leí la información, te digo sinceramente, pensé, si alguien, normalmente quien acude a un defensor del pueblo, lo hace, yo creo que en el porcentaje superior al 90% por cuestiones que emanan del Ejecutivo. Sí, obviamente. O del Legislativo, evidentemente. Sí, pero de los... No creo que se planteen muy poco situaciones de otro tipo. No, porque se pueden dar, sí, en general el tema de consultas, denuncias o reclamos sobre otro tipo de servicios
como qué sé yo, telefonía, gas, luz. En general eso se recurre a la OMIC. A la OMIC, sí, por supuesto. Que no tiene muchas facultades, pero bueno, de alguna manera interviene. Y pueden, seguramente van a recaer después, el día de mañana, si hubiera una verdadera figura del defensor del pueblo, recaerán en esa institución. Pero básicamente a lo que se refiere el defensor del pueblo es a poner, digamos, un freno a los errores, los excesos, las deficiencias que se generen en la órbita de la administración pública, ¿no? Y que vulneren derechos de los ciudadanos. Ese es un poco el objetivo. También es cierto que tiene legitimación para actuar sobre todas aquellas empresas que prestan servicio público, que están concesionadas, que son organismos descentralizados, etcétera, etcétera. La figura del defensor es una figura controvertida por los gobiernos, porque evidentemente pone al alcance de los ciudadanos la posibilidad de reclamar y generar cierto malestar en quien ejecuta las políticas del Estado, ¿no? Que en este caso es el gobierno, digamos, ¿no? Y el partido gobernante, sin ninguna duda, estas cuestiones le generan un poco de ruido. Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, estamos teniendo una figura de una defensoría que no es tal y que obviamente va a estar ocupada por alguien que no pertenece al municipio, no pertenece a la comunidad, cosa que le quita un poco de eficacia desde el momento que desconoce, digamos, la idiosincrasia y digamos las relaciones que tiene la comunidad con su gobierno, como en el caso de Coronel Pringle, y sobre todo en un pueblo chico donde todos nos conocemos. Evidentemente una figura de afuera podría darle algún viso de neutralidad, pero también le da un viso de un gran desconocimiento de las cosas que ocurren en la comunidad. Una visita mensual creo que no resolvería la actividad del defensor del pueblo. Este es un trabajo diario, hora por hora. La inmediatez de la presencia del defensor es casi una condición indispensable para que este funcione como corresponde. Por lo tanto, me parece que este convenio, que todavía falta refrendar por el Consejo Deliberante, no me parece que vaya a ocupar el lugar que debería ocupar un defensor del pueblo del municipio de Peringue. A partir de ahí surge algo que me llama mucho la atención. El día 19 de septiembre a las 9:15 de la mañana, acá está la copia, para quien la quiera yo se la puedo mostrar, presenté en el Consejo Deliberante y fue recibido y firmado por el presidente del Consejo, el señor Bayugar, un proyecto de ordenanza para la creación de la Defensoría del Pueblo del municipio de Coronel Pringle. Este proyecto debió haber sido tratado en la sesión de ayer, haber sido incorporado al orden del día, y haber sido tratado. Evidentemente, sin ninguna duda, iba a pasar a una comisión en un proyecto extenso y un proyecto que hay que analizar. Por lo tanto, no existía ninguna pretensión de que fuera tratado sobre tabla. Lo lógico es que fuera a parar una comisión. También es cierto que la mitad de los concejales que hoy ocupan bancas lo conocen al proyecto porque lo tuvieron que conversar en su momento. Está bien que desestimaron el proyecto y dejaron vencer los plazos, pero bueno, lo conocen, o sea que tampoco es un tema desconocido, por lo menos para la mitad de los concejales. Pero lo que sí es cierto es que hay un incumplimiento importante por parte de la presidencia del cuerpo. Yo me he tomado el trabajo de analizar la aplicación reglamentaria sobre lo que ocurrió. O sea, un proyecto presentado por un vecino, en este caso fui yo, puede haber sido cualquiera, obligatoriamente debe ser incorporado en la sesión siguiente siempre que haya entrado dentro de los términos legales. El proyecto fue presentado 17 días antes de la sesión, o sea, estaba excedido en plazo como para que entrara en término. El presidente ignoró, por ejemplo,
el artículo 19, inciso 3, el artículo 19, inciso 3, párrafo segundo, el artículo 69, el artículo 70, 71, 72, 73, artículo 17, 19, incisos 3 y 5, y el artículo 63, 85 y 86 del Reglamento Interno del Consejo. Hizo un strike. Hizo un combo muy interesante, violando toda esa reglamentación que habla precisamente de la incorporación de los proyectos en el orden del día y de la presentación o la petición de los particulares. Esto por un lado, ¿no? No vamos a entrar en el detalle, aquí yo me he traído todos los artículos desarrollados por si hay alguien que le interese saber por qué los violó. Todos esos artículos fueron violados. Y entonces uno entra en el terreno de los supuestos, es decir, ¿por qué tanta violación a la norma en un lugar donde se dictan normas? A ver, el Consejo Deliberante es el hacedor de reglas en el municipio y viola todas estas reglas. O sea, hay una cuestión bastante importante a resolver. Y contradictoria absolutamente, bueno, claro. Sí, sí. Pero no termina ahí. Fíjese que, vuelvo a repetir, ¿no? Este proyecto es un proyecto que tiene 15 páginas. Yo me animaría, mirando el orden del día de la sesión de ayer, sin ninguna duda que es el proyecto más voluminoso que entró en el Consejo, y no en esta sesión, sino en muchas. Es una ordenanza que tiene 30 y pico de artículos, las que yo escucho que se presentan tienen 2 o 3. O sea que no es un tema que a uno le pueda pasar desapercibido. En el orden del día de ayer había un proyecto elevado por el Ejecutivo pidiendo que se autorice el convenio que se firmó. Claro, sí, por supuesto, con el doctor Gil. Con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, o sea que tampoco el tema era ajeno, que estaba incluido en un tema del orden del día, y esto se pasó por alto. A mí me da la impresión, y estoy casi seguro, que esto no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad. El Defensor del Pueblo del municipio de Coronel Pringles es una figura que incomoda al gobierno de turno, sin ninguna duda, porque no se comprende el fondo de la cuestión. El Defensor del Pueblo no es un inquisidor, es alguien que lo que busca es respetar los derechos de los ciudadanos y señalarle al gobierno, en el caso de que sea el gobierno el que vulnere algunos de los derechos, el camino correcto para que ejerza con mayor eficacia y solvencia su labor. O sea que, en definitiva, un defensor del pueblo es prácticamente un colaborador para una buena gestión gubernamental. Sin embargo, los gobiernos lo toman como algo que incomoda, que les molesta, que les deja en evidencia los errores que se cumplen y demás. El sistema de elección del defensor del pueblo está desatado absolutamente de la política. Fíjate que con este proyecto que yo presenté, el defensor del pueblo se elige de la siguiente manera: las instituciones no gubernamentales, todas las instituciones intermedias de Pringles que tienen personalidad jurídica y están inscritas en el municipio, pueden proponer al Consejo Deliberante un candidato a ocupar la Defensoría del Pueblo. Con todos esos antecedentes y todos aquellos candidatos que reúnen las condiciones exigidas para ser defensor, el Consejo Deliberante va a elegir uno por el voto de los 2/3 de los concejales de un candidato propuesta por las instituciones intermedias. O sea que queda fuera de la política. Evidentemente no sé por qué se le tiene tanto temor, porque si ustedes me dijeran que el defensor del pueblo lo elige la oposición, uno diría, bueno... Sí, por supuesto. No como es el caso de la AGN o de otros organismos. En el caso de la constitución del Consejo Deliberante de Pringles se necesita la anuencia de algún oficialista para lograr los 2/3. O sea que ni siquiera va a estar nombrado por la oposición, va a tener que tener la anuencia del oficialismo. Eso abre una ventana un marco de transparencia, de posibilidades transparentes, claro, por supuesto, bastante interesantes. Bueno, no obstante eso, como genera incomodidad, uno entra a pensar que este caso de que este proyecto no fue incluido en la sesión deja de ser un tema fortuito para ser un tema analizado previamente. Fíjense, proyecto presentado el 19 de septiembre, el convenio firmado con la Defensoría del Pueblo fue el 29 de septiembre, cuando hasta ahora ni se hablaba del tema. Parece ser que fue algo un tanto apurado. Es más,
el intendente, que debería pedir autorización al Consejo antes de firmar el convenio, firma el convenio, lo presenta en Pringles, casualmente ayer a la mañana, antes de la sesión, y después pide autorización al Consejo. O sea, firma y después pide autorización. Evidentemente parece todo armado con forceps, ¿no? Yo digo, bueno, evidentemente se ha querido desestimar nuevamente este proyecto. Te voy a contar un poco la historia del Defensor del Pueblo en lo que a mi persona hace. En el año 84, yo fui concejal del 83 al 87, presenté un proyecto que se llamaba Ombudsman. En aquella época no se hablaba mucho del Defensor del Pueblo. Sí, se hablaba del Ombudsman. El Ombudsman no es una palabra inglesa, es de origen sueco, que fue el lugar donde nació la figura del Defensor del Pueblo. Este era un proyecto difundido entre todas las uniones vecinales que había en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares fue presentado. De hecho, el proyecto que yo presenté en el 84 fue rápidamente desestimado. Debemos recordar que en esa época, bueno, vos formabas parte de aquello. No, un poquito después vos, pero digo, en la época en que vos estuviste en el Consejo, el oficialismo, que era el radicalismo, tenía la mayoría absoluta del Consejo. Seguro. O sea que era bastante simple eliminar esto. Bueno, no tuvo ni siquiera tratamiento, pasé una comisión y al olvido. O sea, hace 30 años. En el año 2008, cuando yo empecé mi mandato... Insistidor el hombre, diría un gaucho. Unos cuantos años después, volví a presentar este proyecto, que bueno, sufrió los avatares, esto que pasó al archivo. 8 años. En el año 2016 lo vuelvo a presentar, y lo voy a seguir volviendo a presentar todas las veces que sea necesario. Yo estoy seguro que este proyecto no va a tener buen fin, porque esto me está generando discusiones y voy a decir con el pleno del cuerpo. Y ahora voy a aclarar por qué. Yo estoy responsabilizando al presidente del Consejo por no haber incluido esto en el orden del día. Ningún concejal lo reclamó. Todos los concejales tienen la obligación de respetar el reglamento del Consejo. Y si se respetara el reglamento del Consejo, todos los concejales, el día 20 de septiembre, tendrían que haber tenido conocimiento de este proyecto, porque es obligación de la Presidencia y la Secretaría del Consejo notificar. Sí, claro. Al día siguiente todos los asuntos entrados al Consejo hasta la última hora del día anterior. O sea que este proyecto debió ser notificado. Y si no se notificó o el presidente lo ocultó, y si se notificó, nadie reclamó al respecto, se está incumpliendo la reglamentación. O sea que acá involucra a casi todos. Tampoco debemos desconocer el presidente del Consejo ocupa ese espacio por un acuerdo entre Menzi y Compromiso Pringles. De eso nadie lo duda. Podrán decir lo que quieran, pero es imposible de desmentir. En ese compromiso hay ciertos acuerdos políticos. Menzi no hubiera permitido jamás tener un defensor del pueblo, porque los que lográbamos levantar la voz éramos el enemigo público número 1. Antinatura sería. Sí, o sea que, bueno, si el gobierno le ha planteado la necesidad de que esto pase a un costado, rápidamente habrá bajado la orden, pasen por el costado. Y sobre todo cuando hay un compromiso político, ¿no? Que le permite ocupar la presidencia a un partido que tiene minoría, que ni siquiera llegó a la elección general en la última elección, porque se retiró una parte de Cambiemos, que si no tampoco llega. O sea que, bueno, evidentemente esto forma parte de la cuestión. Ahora hay un hecho muy llamativo, que esto también me hace pensar en que esto no es una casualidad, de que quedó ahí sin querer en un rincón y no fue incorporado en el orden del día. En la sesión de ayer, está publicado en los diarios, el concejal Bayuga presentó un proyecto que se llama Banca 15. Bajó de su estrado a la banca para defender la presentación de su proyecto y entre las cosas que argumentó, dijo que estaba muy bueno darle participación a los ciudadanos, que pudieran expresarse, que pudieran presentar proyectos, que pudieran presentar inquietudes, que si bien tenían la posibilidad de hacerlo por escrito como peticiones de particulares, esta banca 15 le daba posibilidad de hablar en el Consejo, con voz pero sin voto,
pero podían hablar y presentar sus inquietudes como particulares. Y justamente uno de los proyectos presentados por particulares fue excluido de el orden del día. Entonces, por un lado, queremos abrir la participación ciudadana diciéndole, señores, vengan a sentarse en una banca de consejo a contarnos lo que piensan. Pero cuando un ciudadano presenta un proyecto de la envergadura que es con el tiempo que corresponde, por el canal que la ley permite, es evitado o dejado de lado y no incorporado en una sesión como corresponde reglamentariamente, legalmente. Bueno, si hubiera un defensor del pueblo, yo iría a reclamarle al defensor del pueblo lo que me pasó. Lamentablemente, lo puedo hacer porque ustedes tienen la bondad de darme un espacio todos los viernes para expresarme por radio. Si no, evidentemente me quedaría, como se dice vulgarmente, mordiendo el freno a mi casa. El 3 de noviembre viene el señor Gil. Y voy a tener que hacer la denuncia. Pero como no me parece que sea eficaz y no me parece el mecanismo, no lo voy a utilizar. Yo tengo que ser coherente y seguir defendiendo lo que yo planteo. Así que esa primer denuncia no. Bueno, amigos, la bola queda picando en el área que corresponda, en este caso en el Consejo Deliberante y básicamente en la figura de su presidente. Así que, como siempre decimos, aquí todas las voces, todas. Ojalá si alguien quiera... A ver, si me lo pudieran explicar, porque sí, por supuesto. No... Los invitamos o a compartir la mesa, si no la quieren compartir, que lo hagan de manera individual, ¿no? Por supuesto. Sí, me parecería... Ojalá... Esta es nuestra obligación, porque así como vos tenés la forma y agradecés de buena onda que te demos este espacio, para nosotros enriquece la programación, así que es un problema de ida y vuelta, naturalmente. También me parece que hacemos un aporte cuando le damos a visibilidad a este tema, lo amplificamos y lo sometemos a la consideración de la gente, ¿no? Porque evidentemente si la gente se va a enterar por los espectadores que tienen las sesiones, estamos fritos, ¿no? ¿Cuántos había anoche? Y ponele como mucho 7. 7. Sí. De los cuales, ¿cuántos eran del partido o ¿no? Te diría que del oficialismo ninguno. No había. Bueno. 3 éramos de los que participamos en un espacio que es una parte de la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica. Quería recordar algo. Ayer hiciste una entrevista con Victoria Lasayet sobre el proyecto. Fue ingresado, fue pasado a la Comisión de Asuntos Legales. Es un proyecto muy interesante. Yo le contaba a Victoria que, porque lo estuve buscando, en aquella época yo todavía no usaba mucho la computadora, así que no lo tenía guardado en mi computadora, pero sí tenía la fecha. El 4 de junio del año 2008 yo presenté un proyecto reclamando la aplicación del registro de deudores morosos alimentarios. Hubieron que pasar 8 años, desde aquella presentación para que alguien de nuestro grupo político reavivara la llama y ojalá que sea aprobado, porque me parece que es una problemática por supuesto cada vez más grave. Pues, a ver, si en el 2008 ya era un problema, hoy es mayor por la Fíjate que dinámica familiar, ¿no? En el partido de Colombia y Paraguay, a un jugador colombiano, Valencia, le querían impedir jugar el partido porque debe la cuota alimentaria, que son $17.000. No sé cómo sucedió que no dieron mandato a la orden y lo iban a detener después. Lo que pasa que el jugador, unos minutos antes, tiene una lesión y sale con un respirador artificial de la cancha, ¿no? Sí. Fíjate vos, ¿no? Es increíble. Ahora entiendo las imágenes que digo. Claro. Menos mal que hiciste la mención, porque sí. Yo lo iba a comentar, pero como títulos nacionales los acotamos mucho, pero... Fíjate,
lo que hace el registro. Bueno, No, bueno, pero, y es un jugador que juega en el fútbol alemán y gana millones, que, gana millones de dólares, claro. pero aquí hay una actitud manifiesta, el tipo Sí. no quiere cumplir con su obligación, punto, no hay otra. Lo que no se puede, bueno, pero está claro en la ordenanza que presentó este grupo de Cambiemos Pro Coalición Cívica UCR, que no se le puede impedir el trabajo, o sea, la posibilidad de trabajar. Sí, es lo que yo le dije, yo le dije a... pero está muy claro en la ordenanza. Sí, perfecto. No se impide, no, por eso pero sí, le repregunté sobre algunas cosas porque me parecía oportuno dejar en claro que no se le podía restar a alguien la posibilidad de trabajo porque era una contradicción con la solicitud, sino trabajo como género para poder cumplir con... Bueno, como verás, eso también es una ampliación de derechos y un acceso a los derechos ciudadanos, como la figura del defensor, que también es posibilitar al ciudadano acceder a sus derechos. Bueno, digo, está todo en la misma línea. Hay muchos partidos que viven llenándose la boca, la gran mayoría de los partidos llenándose la boca con la defensa de nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros correligionarios, pero cuando llega el momento de expresar esto a través de los canales institucionales, como son las ordenanzas o las leyes, no se ve demasiado esa situación. Bueno, a mí me alegra muchísimo que quienes participamos de esta corriente política tengamos la vocación y lo logremos canalizar institucionalmente, más allá del éxito o no de las propuestas, pero que las propuestas se conviertan en cuestiones serias. La ordenanza que presentó este grupo a través de Editoria es una ordenanza muy bien planteada, con buena técnica legislativa, como corresponde, cosa que no ocurre con la mayoría de nuestros representantes y militantes de otros partidos. Así que bueno, veremos qué pasa con el defensor del pueblo. De hecho, me voy a quedar con las ganas de hacer una denuncia porque me parece que lo que se está implementando a nivel municipal no va a tener la eficacia necesaria. Voy a insistir con esto. Me parece muy bien. Usted es un gran insistidor, señor. Sí, señor. Es la única manera. No voy a contar una anécdota de un amigo mío porque es muy procaz, pero después se la voy a contar en privado con lo de insistidor. Mientras vamos a una tanda que la estamos debiendo. Vamos a una tanda y después de la tanda quiero que escuchen algo que es muy interesante. El periodista Pablo Sirven, actual secretario de redacción de la Nación, lo entrevista a Juan de Michelis en La Nación PM y habla de los gestos y las actitudes del Papa. Escúchenlo con atención, porque si bien es cierto que esto también es parte de un video y él hace alusión a gestos del Papa, también los traduce en su palabra y está muy, pero muy interesante. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.